Hola, buenos días. Primero quiero darle las gracias a Beatriz por organizar este panel y a ustedes por permitirme enviar mi presentación de esta manera y a David por las cuestiones técnicas. Voy a hablar de dos obras de la artista mexicana Teresa Margolles, La promesa y A través. Me interesan por las tensiones que presentan y debido al tiempo restringido solo me voy a enfocar en tres. La tensión entre lo artístico y lo documental, la tensión entre la promesa de modernidad y la necropolítica cotidiana, y la tensión entre la realidad social del sur global y su consumo como objeto de arte por el norte global. A través fue exhibida en la Sala Gamboa del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Se trabajó con el vidrio de la ventana que existe ahí, transformando el espacio en el objeto de arte. Margolles repartió 150 camisetas a muchachos de zonas de alto riesgo y preparatorias populares para que las usaran y las impregnaran de su sudor y su grasa corporal. Desde el principio, ellos y ellas se sabían participantes, no voluntarios. Le regresaron las camisetas y destiló la grasa acumulada y la aplicó cuidadosa y metódicamente en el cristal. Para entender la importancia de este proceso artístico, es necesario conocer las cifras apabullantes de la realidad en México. En 2011, 15 millones de jóvenes mexicanos que subsistían en la pobreza. 3.000 jóvenes han sido reclutados por las organizaciones criminales. Los homicidios entre los jóvenes aumentó un 140% del 2007 al 2009. Mientras la economía neoliberal mexicana promete espacios de inversión a los intereses extranjeros y el rico más rico del mundo está en México, van más de 160.000 muertos por esta guerra. Además, se estima que un tercio de estos muertos tenía menos de 30 años. Esta ventana embarrada de la corporealidad de los jóvenes revela la disparidad entre la promesa de modernidad y la realidad en la que se vive, donde ser joven y pobre es existir en una situación de riesgo. Sin embargo, entra otro nivel que diferencia al espectador del objeto de arte, por así decirlo. Los muchachos con las camisetas sabían que una parte de ellos iba a exhibirse en la Ciudad de México, en un museo. Como su situación de marginalidad es asociada a la criminalidad, el museo es un espacio vedado para ellos. La pieza se acompañó con un performance, El Grito, coordinado por una veintena de muchachos de la Preparatoria 1 en Iztapalapa. Según Margolles, tras convencerlos de la necesidad de su visibilidad en el museo, les preguntó qué tipo de performance querían hacer. Dijeron que querían gritar. A través ofrece así una última tensión, la marcada diferencia entre los cuerpos de espectadores y los cuerpos objeto o documento del fracaso neoliberal. No es solo el ver a través de la ventana teñida por la piel de los jóvenes excluidos del proceso cultural del país la realidad de afuera, sino incluso el grito reposiciona la visibilidad de los cuerpos invisibles. La otra pieza es La promesa, cuando se exhibió en Madrid en 2014 en el Centro de Arte 2 de Mayo. Esta va acompañada de otras piezas que van encaminando al espectador hacia la última sala donde se encuentra la promesa. Algunas de las piezas que se exhibieron con esta fueron El testigo. Se presenta como un sujeto-objeto alterno que presencia un sistema de poder que opera sobre los cuerpos sociales cuya historia no participa en el discurso hegemónico. Desde El testigo empieza la tensión entre lo artístico y lo documental. De entrada quiero aclarar que es esta edición de Margolles lo que separa esencialmente estas dos opciones. Ella se enfoca en una realidad local, específica, selecciona y descarta material, que hay mucho en México, y presenta esta parcialidad representativa en un espacio, digamos, seguro para el espectador que lo acceda. El testigo cuestiona de inicio, ¿quién es el testigo? ¿El árbol baleado? ¿La fotografía? ¿El espectador? De ser testigo es también ser un poco cómplice. Después del testigo, PM 2010. Son 313 portadas de un periódico de Ciudad Juárez durante el 2010. Hubo 3.075 asesinatos ese año. Margolles aquí se enfoca en la periferia del cuerpo. El cuerpo se vuelve público, puede ser visto, puede ser fotografiado. Está tirado en las calles, colgado de puentes, descubierto en diques o fosas clandestinas. En esta misma realidad hay cosas mucho más peligrosas que se fotografían. Una casa, un vehículo. En México hay una distinción entre los sujetos vulnerables y otros en menor riesgo, y yo lo manejo como una distinción entre los sujetos con poder y el habitante, o en otras palabras, entre el ciudadano y el habitante. Así un ciudadano como un sujeto con soberanía y a un habitante como un sujeto que está excluido de su autogestión, libre tránsito, derechos civiles y no puede participar en la política o los procesos políticos, pues su voz no cuenta o es silenciada sin consecuencias. Cuando los ciudadanos pierden o les es arrebatada su soberanía, se instala un estado de excepción. Agamben es bien conocido por sus exploraciones en el concepto de estado de excepción, que él define es cuando el gobierno en momentos de crisis disminuye o niega los derechos de soberanía y o garantías individuales a ciertos ciudadanos, pero no a todos.
y así se logra aniquilar no solo a los adversarios políticos, sino a grupos enteros de habitantes que no se integraban en el imaginario del sistema político. Por tanto, se habla de un sistema de excepción permanente cuando la normativa del poder dispone de los cuerpos de los habitantes bajo una concepción ficcionalizada del enemigo. Aquí lo principal de su postura es que el Estado autolegitima su derecho a matar, a lo que Foucault llama biopolítica. El término funciona en el caso de México, pues hay una regulación de la población bajo los mecanismos del control de la muerte que se puede establecer al declararse o formarse un estado de excepción. Donde el modelo de Foucault falla es en explicar la producción de la normalización y el control cuando el gobierno es espurio, como es en el caso de México, y por tanto más represivo y violento. La razón principal por la que es espurio es porque opera bajo las órdenes no ya de una población o incluso de una pequeña élite feudal, sino que se somete a las leyes del mercado neoliberal. La muerte es el negocio. Los cuerpos de los habitantes funcionan como mensajes a la población. Los sicarios producen cadáveres que tienen precios. El ejército actúa con 100% de precisión, produciendo muertos. No hay heridos. Y en el caso de PM, el periódico monetariza la sangre para vender más periódicos. La siguiente pieza es Sonidos de la muerte. Un túnel con cajas que reproducen sonidos de los lugares en Ciudad Juárez donde fueron encontradas mujeres asesinadas. Cuando se instalan las maquilas, Juárez promete modernidad, prosperidad, trabajos bien pagados o mejor pagados, y hay una migración considerable. Las mujeres con ganancias económicas comienzan a gestionar nuevas realidades de relaciones sociales, rompiendo con los roles tradicionalmente patriarcales. Pero Juárez demuestra desde 1993 que un habitante masculino tiene diferente rango de soberanía que uno femenino. Existe un alto grado de documentación sobre la alta frecuencia de asesinatos cuyas víctimas son las mujeres. Aunado a la ausencia de atención real ante la violencia de género, e incluido el hecho de que 6.4 mujeres son asesinadas diariamente, no sorprende que la mayoría de los crímenes quedan impunes. Así, en esta realidad, el género es un escaño más de exclusión que debe ser incluido en la ecuación del modelo biopolítico. Este fracaso de prosperidad se documenta en Esta finca no será demolida. Son 30 fotografías de casas abandonadas. Las casas se abandonan porque los habitantes huyen. En 2011, un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reportó 115.000 hogares deshabitados, con más de 220.000 habitantes forzados a emigrar por la violencia, el desempleo y la crisis económica. La ciudad se ve rodeada en la periferia por estos cascajos de promesas, evidencia de la falsedad de los incumplimientos políticos y el fracaso del progreso neoliberal. Finalmente, la promesa. Surge de una casa abandonada que cuidadosamente se desmanteló y transportó al museo. Son 22 toneladas de escombro. Un video acompaña la pieza donde se documenta el cuidadoso desmantelamiento. Un grupo de voluntarios todos los días y durante una hora mueven los restos de la casa para ocupar paulatinamente toda la sala. En el arte postautónomo, el sur global se convierte en objeto de arte y el norte global es un espectador consternado pero desapegado. La imagen gráfica, los patrones de representación y la fascinación global con la muerte en el sur global ofrecen una facilidad de su consumo en los medios globales. John Ellis dice que, for the viewer, powerlessness and safety come hand in hand. Pero Margolles reinserta en el arte un contexto político y una realidad local que no permite al espectador permanecer como un individuo espectador pasivo que consume el arte con un poquito de incomodidad. En el caso de A través, por la ventana se pueden ver los jardines cuidados y libres de jóvenes de clases populares, pero al estar teñida de sus grasas, los espectadores tienen que confrontarlos. Los jóvenes ofrecen un solo grito, presencia y visibilidad en una exclamación. Margolles utiliza el espacio para enfrentar los cuerpos. La promesa se exhibe en Madrid, en el Museo 2 de Mayo, una pieza que en sí misma tuvo que emigrar de un país a otro y ser relocalizado y reconceptualizado. Se refiere a la demolición de la promesa de la modernidad y la violencia que acompaña los sueños demolidos. Y en el caso de España, llega en un momento de crisis. Así, la casa demolida en la promesa podría ser cualquier inmueble hipotecado de Madrid. La obra involucra al espectador con la inmediación de su realidad, conectada neoliberalmente con la realidad de México. A través y la promesa documentan una realidad marginal al proyecto de modernidad apegado al discurso oficial de progreso. Visibiliza cuerpos vulnerables, exhibe la necropolítica o ese death drive que rige al Estado neoliberal y modifica el concepto de arte globalizado que en la postautonomía pierde su dimensión política y lo resignifica para entender la vida y la muerte del sur global en su dimensión social. Muchas gracias.